Bueno, hablábamos también de los proyectos, el o los proyectos que se presentarán hoy día a propósito de pacto fiscal, de reforma tributaria. Y para conversar sobre este tema tomamos contacto con nuestro primer invitado de la mañana, el senador por la Araucanía e integrante de la Comisión de Hacienda, José García Ruminot, militante de Renovación Nacional. Muy buenos días, senador. Muchas gracias por tomar contacto con nosotros a esta hora de la mañana. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Juanita, buenos días, Diana. Buenos días. Senador, la idea es que el día de hoy se presentarán lo que se llama este pacto fiscal, que no sería necesariamente, entiendo, la misma reforma tributaria que fue rechazada en marzo pasado. ¿Es posible que ingrese hoy día una reforma o un proyecto de ley que sea similar a la reforma que ya fue rechazada, o tendría que presentarse un proyecto totalmente distinto, o como se señaló al día de ayer, que era probable que se presentaran varios proyectos, que esto fuera desglosado? Yo desconozco hasta este minuto cuál va a ser la propuesta que va a entregar el ministro Marcel en el día de hoy. Tampoco conozco la hora, no sé la forma que va a usar, no sé si lo va a llamar a una conferencia de prensa, si lo va a hacer el presidente Boris. De verdad que desconocemos la formalidad que va a tener este anuncio. Pero respondiendo su pregunta, cuando un proyecto es rechazado en su idea de legislar, como ocurrió con el proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo puede insistir sobre el mismo proyecto buscando es decir, por la vía de que el Senado habilite ese trámite. Y para habilitarlo se requieren 2/3. Y yo tengo que decir responsablemente, esos 2/3 no están. Nosotros consideramos que el proyecto rechazado en la Cámara de Diputados es tan malo, tan contrario al aumento del ahorro y la inversión, que son pilares fundamentales para aumentar el empleo, aumentar la actividad económica, que nuestra economía crezca más, que por lo tanto los 2/3 no van a estar, porque tampoco ha habido de por medio una negociación que uno pudiera decir, mire, sí, sabe, se va a insistir en el proyecto, pero ya hemos negociado y estamos de acuerdo en que del proyecto original se va a sacar A, B, C, se va a agregar A, B, C y vamos a tener un acuerdo. Eso hoy día tampoco existe. Entonces, yo no veo posible que el Ejecutivo insista, porque creo que arriesga un nuevo fracaso en el Senado. Por lo tanto, me imagino que ellos lo saben y lo han ponderado suficientemente, y por lo tanto no creo que sea esa la vía que vayan a utilizar. Es muy probable que vayan a usar la vía de un proyecto tributario en marzo próximo. ¿Por qué? Porque el proyecto tributario no puede contener las ideas matrices, algunas de las ideas matrices que ya tuvo el proyecto rechazado. Y entre esas ideas matrices están las normas, el mejoramiento de normas antielusión y antievasión. Por lo tanto, un proyecto que contenga normativa antielusión, antievasión, no estaría cumpliendo con la normativa constitucional. Eso el Ejecutivo también lo sabe, por lo tanto yo me imagino que también está dentro de su análisis. Ahora, también decir que el pacto fiscal nosotros entendemos que va a comprender muchas más materias que solo el tema impuestos. Nosotros esperamos que allí esté los mayores ingresos por litio, tanto el año 2022 como el 2023. Los ingresos al erario nacional por la industria del litio han sido significativamente superiores a los que estaban contemplados en la ley de presupuesto. Estamos hablando de $5.000 millones el año 2022. Yo calculo que este año 2023 va a estar también en torno a eso, entre $4.000 y $5.000 millones, porque los informes de ejecución presupuestaria de los primeros meses del 2023 también revelan un incremento importante de esos ingresos.
En el intertanto, el Ejecutivo anunció lo que se denomina la Estrategia Nacional del Litio. Y el Ejecutivo hace una cosa que nunca hemos logrado comprender bien, que es asignarle esta tarea a Codelco y que los recursos ingresen a Codelco. La gran pregunta es cómo esos ingresos del litio, que son importantes, que son significativos, que debieran en este minuto contribuir a financiar los programas sociales, ¿cómo Codelco los va a traspasar? Si Codelco ha estado disminuyendo significativamente sus aportes al fisco y tiene un alto endeudamiento. Entonces tenemos ahí una preocupación que es imprescindible ponerla sobre la mesa y que es vital aclararla. Luego, nos parece también que tenemos que revisar muy bien el aporte de las empresas públicas al erario nacional, incluyendo Codelco, que estrictamente no es una empresa pública, pero que es una empresa donde el Estado chileno, por supuesto que es su mandante. El país tiene una cantidad enorme de recursos invertidos en las empresas públicas. ¿Cuánto rinden esas inversiones? ¿Cómo podemos hacer para que esas inversiones incrementen significativamente su aporte al erario fiscal? No todo puede ser alza de impuestos. Creo que tenemos el derecho, las ciudadanas, los ciudadanos de nuestro país, de exigir de que todo lo que diga relación con ingresos fiscales se puedan optimizar antes de estar pensando en subir los tributos. Por supuesto, también está el tema de eficiencia del gasto público, mejor gasto público, más transparencia en el gasto público, más aún luego de que se han instalado nuevamente las desconfianzas en relación con la forma en cómo se administran los recursos públicos, luego de conocer la situación de las fundaciones, de desvío de recursos hacia fines completamente distintos para los cuales fueron aprobados en el presupuesto de la Nación. Senador. Yo imagino que esos debieran ser los componentes del pacto fiscal que va a anunciar el ministro de Hacienda durante el día de hoy. Senador, anoche el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerman, claro, en esta línea hablaba de que si solo los anuncios eran recaudatorios, RN no le va a dar los votos. Decía, tenemos los votos solamente para exención, evasión, elusión tributaria, para aumento de tributos no tenemos los votos. Pero si en este anuncio de hoy hay algunas menciones en los medios, pero se habla de que esto incluiría varios ejes, que incluirían materias de crecimiento, que incluirían eficiencia, transparencia. ¿Se abre a esa posibilidad de considerar estos votos para aumentos de tributos? Lo planteo desde el punto en esta búsqueda de consenso, que si no se ha dado la reunión o la conversación previamente a este anuncio, se daría ahora en el trámite legislativo mismo, en esta búsqueda de avances o de retroceso de lo que uno espera o no dentro de una negociación, ¿en qué punto se encuentra eso? Bueno, yo creo que el Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa exclusiva en materia de tributos, los parlamentarios no tenemos iniciativa, no podemos presentar proyectos de ley ni para subir los tributos, ni para disminuirlos. El Ejecutivo tiene que bajar sus cartas, decir finalmente qué es lo que va a hacer. Para nosotros como parlamentarios es tan difícil estar opinando porque es como dibujar en el agua. No sabemos finalmente qué es lo que va a hacer el ministro. Han sido tan erráticos. Mire, yo le quiero recordar que los primeros días luego de rechazada la reforma tributaria en el Senado, fue el propio ministro Marcel el que dijo que no iban a insistir con el mismo proyecto, que no iban a usar la vía de la insistencia ante el Senado. Poco a poco eso fue cambiando y en estas últimas semanas nos han dicho que sí van a insistir, a pesar de que reiteradamente nosotros también hemos dicho, mire, tenga cuidado, los votos no están en el Senado para aprobar el mismo proyecto que ya fue rechazado en la Cámara. ¿Por qué cambió el Ejecutivo de opinión? ¿Qué es lo que finalmente va a hacer? No lo sabemos. Entonces es muy difícil opinar con certeza y con seriedad cuando no sabemos realmente lo que el Ejecutivo va a presentar hoy día. Respecto de impuestos, el Ejecutivo en la reforma tributaria rechazada hizo también una cosa extraña. Dijo, mire, vamos a bajar la tasa de primera categoría, que es
el impuesto que pagan las empresas, que hoy día es de 27%, la vamos a bajar al 25%, porque vamos a establecer un crédito de 2 puntos para quienes puedan invertir más en innovación tecnológica, en mayor desarrollo industrial, en fin. Pero por otro lado estamos hablando de alza de tributos. Yo creo que subir la tasa de impuestos de primera categoría, que ya es una de las más altas comparativamente entre los países de la OECD, sería un profundo error. En todo caso, el Ejecutivo nunca ha planteado subir la tasa de primera categoría. Sí ha planteado modificar la tasa de segunda categoría, que es el impuesto al trabajo o global complementario. Y ahí yo también quiero ser súper cuidadoso. Yo no estoy de acuerdo en que se comience a pagar impuestos a partir del salario mínimo, que en algunos meses más va a ser de 500.000 pesos. Hoy día esos trabajadores están exentos hasta aproximadamente rentas de 780.000 pesos. Es verdad que la OECD ha dicho, mire, comparativamente los trabajadores comienzan a pagar impuestos desde el salario mínimo, pero nosotros tenemos un IVA de 19% que lo que hace es que quienes perciben el salario mínimo y un poco más del salario mínimo normalmente tienen que pagar gran parte del 19%, gran parte de esos ingresos terminan pagando el 19% del IVA. ¿Por qué? Porque gran parte de ese ingreso va a consumo. Allí no hay capacidad de ahorro, allí lo que hay básicamente es atender las necesidades fundamentales de la familia y la mayoría de esos bienes y de esos servicios pagan IVA. Entonces, y creo que sería además muy, muy impopular que por extender la base imponible, así lo denominan técnicamente, extendamos la base imponible, pero eso en buen castellano significa aplicarle impuestos de segunda categoría, impuestos al trabajo a personas que hoy día están exentas. ¿Podemos revisar los tramos más altos de la tabla del global complementario? Sí, probablemente la podemos revisar, pero no nos olvidemos también de que tenemos familias muy endeudadas, familias que están pagando colegios, familias que están pagando dividendos por sus casas, que están pagando su auto, que se sacan la mugre todos los días para salir adelante con su familia, salir adelante con sus emprendimientos, y subirle los impuestos a ellos a mí me parecería también algo en lo que uno tiene que ser extremadamente cuidadoso. ¿Podemos hacer algo en los tramos más altos de mayores ingresos? Posiblemente lo podemos revisar, pero lo que quiero decir es que esto no puede constituirse en un cheque en blanco. Eso uno no puede decir, mire, subamos los impuestos porque simplemente aquí hay gente que tiene ingresos muy altos y ellos tienen que pagar más, y hoy día pagan mucho más. Y yo creo también que el gran desafío que tenemos en materia tributaria, no solo en materia tributaria, también en materia previsional, es que seamos capaces de incorporar a los que hoy día están en la informalidad, que es aproximadamente un 30% de la economía. Tenemos un 30% de nuestros trabajadores que no cotizan, que no tributan. No todos ellos tendrían que tributar, porque naturalmente los que están en los tramos exentos tienen que seguir exentos. Pero hay personas que estando en la informalidad no contribuyen en nada, ni al fisco, ni tampoco al sistema previsional, para su propia previsión, y tampoco al sistema de salud. Entonces, ¿cómo nos esforzamos? ¿Cómo hacemos un trabajo que nos permita, no va a ser de la noche a la mañana, pero que nos permita ir paso a paso, gradualmente, paulatinamente, ir incorporando a todos quienes hoy día están en la informalidad, y que sean actividades y personas que estén debidamente formalizadas y contribuyendo al progreso del país y también contribuyendo a las políticas sociales? Yo creo que ese es un gran desafío país, y creo que esta debiera ser también una oportunidad para abordarlo. No podemos seguir cobrándole más impuestos a los mismos que siempre pagan. Tenemos que, en ese sentido, ampliar la base tributaria y lograr que los que hoy día son informales, poco a poco pasen a formar parte de la economía formalizada. Bueno, el senador José García Ruminot, lamentablemente se nos acabó el tiempo, no tuvimos espacio para más preguntas, pero hemos conocido la posición suya y la posición de Renovación Nacional respecto a la posible
el posible pacto fiscal o posible reforma tributaria, ¿no es cierto? Vamos a saber en el día el detalle. Que vamos a conocer el detalle, vamos retomar. a saber si efectivamente el proyecto del gobierno pretende cobrarle impuestos a la gente que gana 700.000 pesos, en fin, vamos a ver si efectivamente incluye también exención, elusión y evasión, que según usted mencionó, no sería posible de incluir porque estaban incluidas ya en el proyecto que se rechazó. Pero le agradecemos muchísimo, senador, que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, muy buenos días. 8 de la mañana, 1 minuto. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Al regreso, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Así que, Juanita, me despido por mientras. Un gusto haber estado contigo esta mañana, pues, Diana. Que tenga muy buen día. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable